¿Cómo podemos identificar a un niño Asperger? Me imagino también, bueno, de hecho, primero la mamá tiene que detectar algo distinto, ¿no? Después hay un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que tu hermana tenía desde pequeñita que ya tú ibas detectando que eran distintas? Son muy distintas, porque por ejemplo, como decía Yislen, Nicolás aprendió a hablar, a escribir muy rápido, a leer muy rápido. Mi hermana no hablaba. Hasta los 5 años prácticamente no hablaba, pero todo lo expresaba en dibujos. Todas las paredes de mi casa estaban completamente pintadas con crayolas, plumones, todo. Le gustaba esconderse, meterse en todos lados y por todos lados pintaba. ¿Y nunca interpretaron eso como un comportamiento no adecuado, o sea, que te pinten todas las paredes? Obviamente, mi mamá le decían, deja de pintarme las paredes, pero al ver que no hablaba ya comenzaron a decir, bueno, es la forma que tiene de expresarse, ¿no? Claro. Pero ya habían ido donde un especialista, por ejemplo, para En averiguar. ese momento no, porque hasta los nosotros... 5 años, ¿no? No, porque nosotros vivíamos no acá en Lima, sino vivíamos en Huaral. Ya. Entonces ahí no había forma, no había nadie que nos dijera nada, en el colegio menos. Ahora, Entonces... ¿y cuál otra cualidad, digamos? Porque en eso se diferencian, entonces no es típico del Asperger, ¿no es cierto? Es decir, claro. ¿qué cosa es común a la mayoría de Asperger que tú vas a decir, esto los detecta, ¿no? Bueno, lo que habíamos hablado de que no pueden mentir, ¿no? Eso lo define bien fuerte, los define a todos. No pueden mentir, no. Mi hermana sí se ofusca mal con bromas, con cosas. Tiene un mal temperamento, pero sí le afectan las bromas, ¿no? Se molesta. Pero puede ser un problema también, ¿no? Porque sí, es un problema de carácter. Viene y te dice, oye, hoy día estás horrible, porque te veo horrible y es verdad, y te ofende para siempre, sí, ¿te lo dice? Sí, te lo dicen. Pero también te dice que estás hermosa. Sí, hasta que entienden que eso ofende. O sea, no es que no entiendan en algún momento. Nicolás tiene 14 años y ya sabe cómo funciona, digamos, en ese sentido la regla social. Sabe que no puede ir a decirle a una chica qué gorda estás, porque ya lo ha hecho, ya rebotó, ya vino traumatizado a decirme qué hice, qué dije, y yo le he tenido que explicar. Probablemente no pueden mentir, pero sí aprenden que pueden omitir. Es que lo que nosotros aprendemos, digamos, intuitivamente en la vida, ellos lo aprenden con manual de instrucciones. Entonces, les tienes que explicar cómo funciona la sociedad para que ellos se lancen y hagan un papel decoroso. O sea, tienen que explicarlo, no lo captan. ¿Cuánto tiene que ver esto con empatía? Totalmente, ¿no? O sea, hay una dificultad. Una dificultad para leer las emociones de los demás. Entonces, para identificarse con el otro. Leer las emociones, me estás diciendo, leer gestos. Gestos, ponerse en el lugar del otro. Yo creo que ahorita, por ejemplo, él está aburrido. Entonces, por ejemplo, muchas veces ellos tienen temas que les encantan. Entonces, por ejemplo, los dinosaurios. Entonces están hablando los dinosaurios y uno dice, sí, ajá, gestos de que uno se está aburriendo y no lo lee. No lo leen. No se dan ¿Leen cuenta. una sonrisa? ¿La reconocen? Sí, la reconocen. Pero, por ejemplo, cosas más complejas como fulano lloró de alegría. ¿Qué cosas llorar de alegría? Como no se puede. No hace match. No. No combina. No. O sea, llorar es de tristeza. Claro. Hasta que lo entienden. Hasta que lo entienden, ¿no? Debo entender... Una pregunta con esa, ¿hasta qué lo entienden? Perdón, ¿lo pueden entender por su cuenta? O sea, ese proceso es como un comando. ese proceso está en su capacidad de aprendizaje o se necesita de una persona de afuera que le diga, hay personas que cuando están muy alegres pueden soltar unas lágrimas? Claro. ¿Hay alguien que se lo tiene que decir? Se los puede decir y se les puede, digamos, enseñar, entre comillas, hacer este manual de supervivencia. Es como si dos culturas se encontraran. Para mí eso me sirve bastante para situar la cosa, ¿no? Dos comportamientos totalmente diferentes. Sí, así como nosotros le decimos Asperger, ellos nos llaman a nosotros neurotípicos. Somos neuróticos típicos y nos hacemos miles de problemas por todas las cosas, entonces nos enredamos porque mentimos, no sabemos pedir de frente las cosas, etcétera, etcétera. El problema de ellos es que son minoría, ese sería el único problema. Claro. ¿Neurotípicos es un término que ha salido de ellos? De ellos, claro. Qué divertido. Qué alucinante, ¿no? Porque crean palabras, ¿no? Claro, y aparte, o sea, ellos crean también el concepto de neurodiversidad. Ellos lo crean. Bueno, sí. ¿Qué cosa querría decir? Neurodiversidad es que cada uno piensa de manera distinta y no es que su manera de pensar sea inferior ni superior a la nuestra, sino diferente. Pero no es solo pensar, ¿no? Es operar de manera distinta, porque todos pensamos de manera distinta, pero digamos, ya procesar la información. Yo quisiera mira, es que desde el neuro, o sea, ¿es un tema neurológico? Sí.
Claro. Es un Por eso tema que genético. Es genético, es neurológico, pero no se cura tampoco. Porque no hay nada que curar. No hay nada que curar. O sea, la persona es así. Si tú quisieras curar a alguien diciéndome de Asperger, tendrías que recablearle todo el cerebro. Y la persona que quedaría sería muy Claro, como la distinta. No la información curarías, genética, la ¿no? Sí, distorsionarías. o sea, sería una persona que no conoces, finalmente. Una pregunta, quiero retomar lo que había comenzado Natalia en este bloque. ¿Cómo reconoces a un niño Asperger para poder, cómo lo puedes diagnosticar, digamos? ¿Cuáles son las señales que te da? Porque no era muy claro, o sea, eran Como al señales... año y medio más o menos, uno puede ver que son chicos que no establecen contacto visual, ¿no? Que no les interesa mucho la compañía de los demás, que a veces no reaccionan a su nombre o no señalan algunas cosas, ¿no? Entonces son unos primeros signos, ¿no? Más de... Como una cosa más aislada. Claro, más de aislamiento. ¿Y no muestran interés por, digamos, los dibujos animados, las modas, los superhéroes, estas cosas que normalmente le gustan a los chicos también? Dependiendo, en algunos casos. Tienen intereses muy específicos. Si les interesa una cosa, se pueden volver expertos en Quedan eso. con esa sola. Totalmente. Sí, mi hermana, por ejemplo, sí tiene bastante interés en lo que es el cine, los dibujos, la animación, y le encanta, y puede ver horas de animación. Y se queda ahí prendida. Y se queda ahí prendida. ¿Y el resto del mundo existe en ese momento para No. ella? No. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la comida? O sea, el momento, o sea, funciones absolutamente vitales, como eso tener que ir al también baño es- o comer. Ellos tienen un cronograma de su vida, de su día ya hecho. Mi hermana, por ejemplo, se levanta 1 hora del día, desayuna 1 hora del día, almuerza 1 hora del día, cena 1 hora del día. Eso no se lo cambia. ¿Eso funciona también con Sí. Nicolás? Nicolás se ha vuelto más flexible, pero por ejemplo a las 9:30 es como que el chip se le apaga. 9:30 es hora de dormir, me voy a dormir. O sea, no intenta revelarse como su hermano menor a la hora. Él ya sabe que a las 9:30 se va a dormir y no hay más, no lo cuestiona. ¿Qué pasa si eso- se lo cambias? Cuando era chiquito sufría más, se distorsionó, no lo aceptaba. Ahora, explicándole, lo puede aceptar. O sea, Pero es- o sea, ahora que está creciendo, digamos, volviéndose adolescente, ¿no surge el deseo en él de dormir más tarde? Sí, o de ir me a lo- una fiesta. Bueno, justamente ahora que es adolescente, cuando era chiquito, uno de los síntomas más claros para mí era que estaba en medio de sus amigos, pero siempre estaba como rodeado de una burbuja. Yo lo veía estar, pero sin estar. Eso es lo que veía. Él podía estar, pero no se relacionaba, estaba como solo. Y yo sufría, obviamente, en los recreos de los colegios, él estaba solo. Yo sufría, él no. Me decía, ¿para qué necesito a los amigos? Y son preguntas difíciles, ¿no? ¿Para qué necesito tener amigos? Explícame, mamá. Bueno, todo el rollo de la amistad y todo el rollo. Cuando es grande ya a los 12 años y es adolescente y surge la necesidad de quiero tener un enamorado, quiero, ¿no? Y empieza a hacer sus interacciones sociales y a ejercitar el músculo social que nunca lo había ejercitado, empieza a rebotar. Porque si llega una chica y le dice estás gorda, o si empieza a hablar de los 300 Pokémones que le encantan los Pokémones, empiezan a ir los chicos y empieza a quedarse solo y empieza a decir, Nicolás, el punto de quiebre fue, mamá, llévame a un psicólogo porque creo que estoy loco. Cuando me lo dijo, y fue durísimo para mí, yo hablé con Ernesto. Le dije, Ernesto, es hora de decirle qué cosa tiene. Para él saber que es Asperger fue la maravilla, porque Claro. entre estar loco y ser Asperger, o sea, el ser diferente no es suficiente explicación. Las cosas adquieren sentido. Él No entendió racionalmente que tenía una capacidad diferente Sí. y que sencillamente él era así. Él era así y ahora Y lo acepta feliz. fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidad de clasificar las cosas. La palabra Asperger para muchas mamás o papás es ponerles una etiqueta negativa, pero Ya. el negativo se lo damos nosotros. Ellos no. Es el papá el que pone lo negativo, Sí. no ellos. Exacto. Para ellos la palabra organiza. Soy Asperger, perfecto, ya sé que soy. En tu caso, tu hermana, ¿cómo se relaciona con novios o estas cosas? ¿Hay algún interés? El interés hay, pero también sentía exactamente lo mismo que Nicolás. Rebotaba y no sabía cómo ir. La primera vez que iba a salir con un chico me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Ya. ¿Y yo qué le decía, dijiste? bueno, tienes que ir, sales con él, ¿no? Se toman un helado, toman lo que quieran. Simplemente tienes que conversar. Trata de no conversarle demasiado de las cosas que te gustan, porque muchas veces te quedas hablando mucho tiempo de lo que te gusta a ti. Trata de escucharlo. Ah, ya. ¿Y tengo que darme un beso? No, si tú no quieres, no tienes que hacerlo. Y si le hubiera dicho que sí, le habría dado el beso. De repente. Ya, porque es un manual. Es un manual. Claro, Eso ella va sí. aprendiendo.
Ernesto, ¿cómo ves esta habilidad en la adolescencia? Bien bravo. Sí, por ejemplo, yo he tenido chicos que me han dicho, bueno, quiero salir con tal chica, que en realidad me quiero acostar con ella. Ya. ¿Se lo puedo decir de frente? No, primero invítala a salir, hace esto, hace esto, hace esto. Pero si fuera una chica Asperger... Mucho. Me dicen, mucho problema, mejor no la invito. Pero si fuera una chica Asperger, le dirías y te diría sí o no, Sí. y se acabó el problema. Sí. No, pero es maravilloso. Está bueno, ¿no? Y no se ofenden, y no se ofenden. No, Es que me entendiste. Nadie se ofende. Si yo le Quiero digo a casarme Nicolás, contigo. No, sí. en realidad no me gusta. Ah, ya, no Ah, hay ya, problema. perfecto, claro. Nadie se ofendió. O sea, no elucubran. Ya te está gustando, José, ¿no? ¿Ya existen matrimonios Asperger? Sí. Un éxito. De un éxito. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con otras cualidades, aparte de estas de los Asperger. Ya volvemos. Yo me tengo que casar.